Amén. ¿Está listo para la palabra? ¿Seguro? Díganle al que está a tu lado, te aguantas. Díganle, te aguantas porque te aguantas. Vamos. ¿Qué le parece si damos un respiro y damos gracias a Dios esta mañana y decimos: Señor, gracias te damos el día de hoy. Gracias porque nos tienes acá, por tu amor, por tu misericordia, porque eres bueno. Porque pese a cualquier circunstancia, Señor, tú nos das ese privilegio de estar hoy en día aquí, Señor, en tu casa. Te pido, Señor, que tú nos uses, que no soy yo, es tu palabra, a través de mí solamente somos instrumentos, Padre. Y te pido, Señor, que tu presencia inunde este lugar de tu amor, de tu gracia. Te doy gracias por todo lo que vas a hacer el día de hoy, por lo que estás haciendo y por lo que continuarás haciendo en nuestras vidas. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Diga conmigo: ¡qué tragedia! No, pero así como de novela. 1, 2, 3, dígame: ¡qué tragedia! ¿Alguien puede sacar algo bueno de las tragedias? Correcto. Vamos a hablar de un personaje el día de hoy. Y vamos a hablar de este personaje que muchas de las ocasiones nosotros lo conocemos, lo vemos en historietas, y a veces se nos hace como que es bonito escucharla, es bonito escuchar esta historia. Todos nos la sabemos, la mayoría que hemos crecido en la iglesia católica, pentecostés, presbiterianos, luteranos, y todos tenemos esta parte de haber escuchado esta historia, que es la historia de un personaje llamado Aquaman. No, perdón, Jonás. Diga conmigo Jonás. Y después va a ver por qué digo Aquaman. Vamos al libro de Jonás, Jonás capítulo 1, y vamos a leer un poco acerca de quién es Jonás. La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Ahora vamos a Mateo, años después. Mateo capítulo 2 en el verso 38, y dice: algunos de los fariseos y de los maestros de la ley dijeron a Jesús: Maestro, queremos ver alguna señal, milagros de parte tuya. Jesús contestó: esta generación malvada y adúltera pide una señal milagrosa, pero no se le dará más señal que la de ¿quién? La del profeta Jonás. La historia del pez, la historia de todo esto de Jonás, de su historia, Jesús lo pone y dice: bueno, los voy a explicar, porque la única señal que van a obtener es esa. ¿Qué se puede rescatar de una tragedia? Literalmente nada. ¿Qué se puede rescatar de algunas cosas? Cuando uno está pasando por dificultad, sea económica, personal, en la familia, en la salud, realmente se puede rescatar muy poco, porque pensamos que nuestros fracasos no nos pueden ayudar para algo bueno, o que no pueden ayudar a otra persona para algo bueno. Y la pregunta es: ¿podrá hacer algo Dios positivo con la tragedia que estás viviendo en este momento? La respuesta es que sí. Pero muchos de nosotros estamos en el no lo quiero hacer. No lo quiero hacer porque no es mi temporada, no lo quiero hacer porque no es mi jornada, no lo quiero hacer por diferentes cosas. Ahora, si vemos el caso de Jonás, a Jonás se le pide una cosa y se le dice: vas a ir a predicar. Vas a ir a predicarle a esta ciudad. Había un detallito con la ciudad solamente pequeño. Esta era una de las ciudades conquistadas por los asirios, los cuales eran o han sido registrados como los hombres o la comunidad más malvada, más sangrienta. Que el cártel de Juárez se quedó chico, que el Chapo se quedó chico, que Pablo Escobar, no, cero. O sea, Asiria era un lugar donde despedazaban a las personas, donde habían matado a cientos de profetas, y de repente Dios llama a Jonás y le dice: Jonás, necesito que vayas a predicar. Yo, como dicen, de una le hubiera dicho: Señor, ¿por qué no envías al de al lado? Porque yo creo que a él sí lo van a escuchar. Pero yo sí como que me hubiera ido a un lado y hubiera dicho: conmigo no cuentes. O sea, a veces criticamos a Jonás y decimos: ¿qué Jonás tan cobarde? Pero yo sé que si estuviera en esa posición usted, sería completamente lo mismo. ¿Por qué? Porque Jonás tenía razones correctas por las cuales no quería ir. Pensamos a veces que Dios solo utiliza a los buenos. ¿Te ha tocado y dices: no, es que la realidad no soy tan bueno? La realidad es que el que va a predicar ahí es el que se ve mejor.
es el hombre de Dios o la mujer de Dios, pero yo con mi historia, con mi vida, con mi educación, de donde vengo, donde soy, no creo que Dios pueda utilizarme. Pensamos que Dios solamente utiliza gente buena para llevar el evangelio de Jesús. Pero escucha bien, Dios no desperdicia nuestra tragedia, sino lo usa para alcanzar y levantar a otros. La tragedia que estás viviendo en este momento, que pasaste hace años, esa tragedia Dios la puso en tu vida específicamente para levantar a alguien más. Alguien necesita tu historia. Alguien necesita tu vida. Alguien necesita escuchar tu tragedia. Alguien con el corazón roto, alguien con la vida rota, alguien con el negocio roto, tiene que escuchar que tu negocio también está roto. Porque a veces es fácil hablar de la experiencia cuando las cosas te van bien. Cuando el negocio está bien, la gente voltea y te mira y dice, uy, qué exitoso es el tipo este que tiene un montón de cosas. Pero cuando está quebrado, la gente no voltea a ver a una persona que está quebrada. Cuando tienes relaciones buenas, cuando tienes un matrimonio bueno, cuando tienes hijos buenos, la gente voltea y te ve como ejemplo. Pero cuando no, la gente se hace a un lado y no te ve de la misma manera. Sin embargo, Dios no es así, porque Dios no desperdicia tu tragedia, sino lo utiliza para alcanzar y levantar a otros. Salmo 34, verso 18 dice de la siguiente manera: el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Y aquí viene la tragedia de Jonás, porque esto se pone interesante cada minuto, como la novela de La Rosa de Guadalupe. Porque aquí vamos a ver y pensamos que en la vida Dios, el que nos pone el pie es Satanás, ¿no? El enemigo, el chamuco, el diablo, como lo dice la lotería. Y en esta tragedia empiezan a tornarse de una manera donde uno no pensaría que fuera así. Porque te voy a decir que Dios preparó una tormenta para Jonás. Jonás capítulo 1 en el verso 4 dice: cuando ya estaban en alta mar, diga conmigo, Dios mandó un viento muy fuerte que pronto se convirtió en una terrible tempestad. El barco estaba a punto de romperse en pedazos. Mi pregunta aquí: ¿quién envió la tormenta? ¿Quién envió el viento? ¿Quién hizo ese tormentón para Jonás? ¿Fue Satanás? ¿Fue la naturaleza? ¿Fueron las energías? ¿Qué fue lo que hizo esa tormenta? Y si vamos a la palabra, dice que Dios mismo preparó una tormenta. Este pensamiento, si quieres ponerlo en Instagram, está bien, pero está muy pesado, está muy duro, porque yo sé que a muchos no nos va a gustar. Pero dice de la siguiente manera: en el cielo hay una tormenta con nombre propio. En el cielo hay una tormenta preparada para ti y para mí. En el cielo hay una tormenta que tarde o temprano nos vamos a encontrar. Porque a veces Dios prepara tormentas para nuestra vida, para nuestra temporada, para nuestra economía, para nuestra salud. Y quizás hoy me digas, pero para un poco, detente. O sea, me estás diciendo que Dios me va a hacer pasar por una tormenta, por una situación complicada, por mi salud, que mi salud se va a ver comprometida, que mi negocio se va a ver comprometido, que mi vida se va a ver comprometida. Y la respuesta es que sí, que en el cielo hay tormentas con un nombre propio, y hay una tormenta que tiene tu nombre. No se escuchó tan bien, ¿no? O que los amenes dejaron de brillar. Dios utiliza tormentas para demostrarte que el único que puede calmar cualquier tormenta es Él. Dios a veces tiene que utilizar tormentas en tu vida para dejarte saber quién es Él. ¿Recuerdan aquel pasaje donde Jesús estaba durmiendo cómodamente? Lo encontramos en el libro de Marcos capítulo 4, verso 37. Dice: se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban tanto la barca que ya comenzaba a inundarse. Mientras tanto, Jesús estaba en la popa. ¿Qué estaba haciendo? Durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? La pregunta aquí es: ¿quién nuevamente provocó esta tormenta? Jesús estaba durmiendo. Alguien provocó esa tormenta.
Y Dios mismo provocó una tormenta para que los discípulos pudieran entender con quién estaban y qué era capaz Jesús de hacer. Porque al final de la historia, si usted la va leyendo más adelante, en un momento Jesús sale de la barca, se para enfrente de la barca y dicen: deje de dormir porque tengo mucho sueño. Y le dice al viento: detente, y le dice al mar: detente. Y los discípulos se admiran y dicen: ¿quién es este tipo que el viento, el mar y la naturaleza le obedece? Hay ocasiones que Dios genera ciertas cosas en nuestra vida para enseñarnos su poder, para enseñarnos su gloria, para enseñarnos lo que es capaz de hacer en nuestra vida. Pero recuerda que en el cielo hay una tormenta que tiene tu nombre. Hay una tormenta que quizás vas a pasar. Las tormentas son el lenguaje de Dios. Escuche bien, porque aquí se pone un poco fuerte el asunto. Las tormentas son el lenguaje de Dios para decirnos: yo tengo el control. ¿Cuántos controladores hay en la casa? Que les gusta hacer esto, que les gusta hacer lo otro, que les gusta hacer ciertas cosas. ¿Cuántos de nosotros controlamos ciertas cosas? Para aquellos que no son generosos, les tengo una mala noticia. Tú cuidas tanto tu dinero, pero tú no controlas el dinero. Tú dices: yo no soy generoso porque no me gusta dar. Listo. Oiga, les cuento algo que decía mi papá. Mi papá era así, de esos pastores medios fuertes. Y mi papá decía: si no le da a Dios, le da al diablo. Así que usted decida. ¿Sabe? A veces pensamos que controlamos las cosas, pero no controlamos nada. Cuando llegan las tormentas a nuestra vida, las tormentas son el lenguaje de Dios para decirnos: yo tengo el control. Tú no tienes control de tus finanzas, tú no tienes control de tu salud, porque muchos decimos: ay, no hago porque mi salud. No tienes control de tu salud. Tú no tienes el control de tus hijos, no tienes el control de la vida. Realmente quien tiene y controla todo es Dios, y cuando lo entiendes, sabes que tú no tienes nada, que tú no posees nada y que tú no controlas completamente nada. Cuando entiendes eso, le dice a Dios: controla tú mi vida porque yo no la puedo controlar. Controla tú mi economía porque yo no la puedo controlar. Controla tú mi familia porque yo no lo puedo hacer. Controla tú el ministerio porque yo no lo puedo hacer. Romanos capítulo 9, verso 15 dice: porque Dios dijo a Moisés: tendré misericordia del que yo quiera. Se escucha complicado esto, ¿no? Que Dios te diga: yo voy a tener misericordia de quien yo quiera. Si tú estás esta mañana aquí, si de alguna manera el evangelio llegó a tu casa, si de alguna manera alguien te habló de Jesús, si de alguna manera alguien te guió hacia Cristo, es porque Él tuvo misericordia de ti. Y aparte de eso dice: y me compadeceré del que yo quiera. Dios ya se compadeció de nosotros. Dios se compadeció esta mañana de Carlos Alejandro y dijo: esta mañana está bien, le voy a dar otras cuantas horas para que siga respirando. Todos los días son la misericordia y la gracia de Dios la que nos levanta. Y a veces pensamos que tenemos el control. No tenemos el control absolutamente de nada, porque Dios es el que tiene misericordia, y al que quiere se la da y al que no quiere se la quita. Así pues, no depende de que el hombre quiera o se esfuerce, sino del que Dios tenga misericordia. Cuando entiendes esos principios, sabes que tu vida y mi vida dependen enteramente de Dios. Sabes que no hay nada que pueda mover o que tú puedas hacer o que tú puedas inventarte. Sabes que la gracia no se puede comprar, que la presencia no se puede comprar. Así que si el evangelio llegó a tu vida, no lo desperdicies. Jonás dijo: yo soy la razón. Está bien, es mi desgracia, yo voy a hacer lo que Dios dijo. Un rebelde usado por Dios. ¿Cuántos rebeldes hay en la casa esta mañana? Imagínese un rebelde usado por Dios.
Yo esperaría escuche bien, yo esperaría que en medio de toda la situación alguien con algún nivel de espiritualidad hablará mi vida. Pero en ese caso es un rebelde que Dios está usando. Su nombre significa paloma. Jonás significa paloma. Es un profeta y es un símbolo profético de toda la historia. Las tormentas son el lenguaje de Dios. Pero acá la historia toma un color diferente. Jonás es echado al mar y en el mar lo estaba esperando algo. ¿Qué lo está esperando? Un pez. Diga conmigo, un pez. A Jonás lo estaba esperando un pez. Pero ¿quién tenía o quién había generado el pez? Generó la tormenta y ahora Jonás capítulo 1 verso 17, el pez es su presencia, dice, pero el Señor tenía ¿qué? ¿Quién preparó el pez? ¿Quién preparó la tormenta? Ok. ¿Para qué? Para que se tragara a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. El pez significa la presencia de Dios. El pez significa que después de cada tormenta hay una solución para las tormentas y es meterse ahí dentro de ese pez. Y en ese pez está la presencia de Dios. Porque en ese pez en 3 días Jonás empezó a pensar diferente, a actuar diferente, a decir no tengo nada, todo lo que pensaba que controlaba no lo controlo, ahora mi vida depende enteramente de Dios. Como cristianos, como hijos, muchos de nosotros nos hemos negado a entrar en la presencia de Dios para ser transformados. Han habido tormentas en nuestra vida, situaciones complicadas y nos hemos aún negado a entrar en esa presencia única de Dios. Esos 3 días transformaron la vida de Jonás. Yo me pregunto cuántos de aquí, cuánto tiempo pasaremos dentro del pez nosotros si fuéramos Jonás. ¿Cuánto tiempo necesitamos para la presencia de Dios? Escucha bien esto y dice este pensamiento: si no entras a las entrañas del pez, no podrás ser transformado. Si no entras a las entrañas de su presencia, no podrás ser renovado. Jonás tenía que entrar al pez porque el pez significa esa restauración que Dios tiene para ti, para tu vida y para mi vida. Y entonces muchos de nosotros, antes de entrar a la presencia de Dios, antes de la tormenta, le prometimos a Dios un sinfín de cosas. ¿Cuántos han prometido dejar el alcohol el fin de semana? ¿Cuántos les hemos prometido comprometernos con Dios? Escuche bien, muchos de nosotros le hemos prometido a Dios cosas que no hemos cumplido. ¿Hay alguien aquí que le haya dicho a Dios, mira cuando me case, entonces te voy a servir? Mira, cuando tenga hijos, cuando me suban el salario voy a ser más generoso. Cuando me den los papeles me voy a ir a las misiones para hacer lo que tú me has pedido. Cuando tenga... ¿Cuántas promesas le hemos hecho a Dios y ninguna de ellas las hemos cumplido? No se sienta mal porque hace algunos 20 y tantos años, 23 años, no sé si yo tenía una banda, pero una banda de malandrines, no una banda de la Mara Salvatrucha, porque no tengo la cara para ser así tan maleante. Es más, a mí cuando me iban a robar me veían la cara y me decían, no, deja, pobrecito, no, él no lo roben. Él déjenlo ir. Tenía una banda de música cristiana. Íbamos a diferentes partes. Y todos los instrumentos, la batería, la guitarra y todo, nos íbamos en taxis, los Volkswagen. ¿Alguien conoce los Volkswagen? Nosotros decimos los bochos. No sé cómo se le diga en otro lado. Pero esos carritos chiquititos, y ahí nos metíamos 5 y los instrumentos arriba. Y un día yo le dije a Dios, Dios, si tú me bendices, lo primero que voy a hacer, voy a comprar un autobús para llevar todos los instrumentos y predicar todo México, Centroamérica, Latinoamérica y hasta allá donde nos lleves, para que poder seguir llevando la música que tú has puesto en nosotros. Reuní al equipo y le dije, muchachos, su director se les va,
se va a América, pero se va con una buena razón. Pronto, cuando Dios me bendiga, acuérdense de recibir ese camión, les va a llegar empacado. Ya tiene nietos. Y el camión nunca llegó. O sea, no se sienta mal si todos hacemos promesas. Yo no es que me haya olvidado de ellos se olvidaron de mí porque me sacaron del grupo. Si no me hubieran sacado, entonces sí, tuvieran su camión. Se la perdieron. Escuche bien. Si usted lee el libro de Jonás 4 capítulos increíbles, Jonás capítulo 2. Jonás está metido ahí adentro del pez. Jonás está enredado con algas, su cabeza está a punto de morirse. Y de ahí escribe eso, dice, pero yo te ofreceré sacrificios con cantos de alabanza. ¿Cuántos Dios, Señor, es que si sanas a mi mamá, yo te voy a cantar todos los días? Ya sanó a tu mamá y nunca regresaste a cantar. Y cumpliré todas mis promesas, pues mi salvación viene solo del Señor. Eso lo decía cuando estaba dentro del pez. Y siempre hay una premisa de parte de Dios para nosotros. Esto se escucha complicado, difícil, pero Dios no regala nada. Dile a la persona que está a tu lado, Dios no regala nada. Se escucha raro, ¿no? Que Dios no regale nada, pero es la realidad. Porque dice, pues mi salvación viene solo del Señor. Y diga conmigo, entonces el Señor ordenó al pez escupir a Jonás sobre la playa. Hay un entonces. Le dice, ok, listo, ¿vas a hacer eso? Listo, entonces yo te voy a bendecir. Hay promesas de parte de Dios para Abraham, para el pueblo. Y dice, yo te voy a bendecir. Y nosotros pensamos que la bendición es gratis. No, pero la bendición dice, si me buscaren. Si se me buscaren día y noche. Entonces cuando habla acerca, si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, entonces yo voy a escuchar sus peticiones. Voy a perdonar sus pecados y voy a sanar su tierra. Pero hay un entonces que Dios dice. Yo a este proceso le llamo la Universidad de las Ballenas. Porque en la Universidad de las Ballenas muchos tenemos que entrar para conocer el corazón de Dios, para conocer lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Muchos de nosotros seguimos siendo procesados por su presencia. Vivimos dentro de un pez todavía porque aún no hemos entendido quién es Dios y que no hay en nadie más salvación y que Él controla todo de nuestra vida. Amén. Díselo fuerte. Acá la historia se torna. Tengo tiempo todavía. Acá la historia se. Yo digo lo del tiempo y lo de no, el pastor me va a regañar, pero me acuerdo que yo soy el pastor, entonces yo puedo predicar otro poquito más. Si es el invitado o no, pero yo sí. Escuche, aquí se pone súper interesante esta historia. Yo creo que si usted la ve, si usted ve la historia de David y Goliat para niños, increíble. Si usted ve esta historia de Jonás y el pez, va a entender muchas cosas que yo entendí a través de esta palabra. La historia dice que Jonás fue escupido fuera de la playa. Ahí estamos todos bien, ¿no? Pero aquí hay algo interesante para los asirios. Acuérdense que Nínive, nadie entraba, nadie salía, le cortaban la lengua a los profetas, los ponían y los hacían en pedazos a todos. La entrada de Nínive eran esqueletos, o sea, nadie podía entrar a Nínive. Era un pueblo totalmente pagano. Y aún con toda la maldad que tenía, dice la palabra que Dios los amaba. Pero hay algo interesante en esta historia. Dentro de todos estos dioses que los ninivitas adoraban, había dos en particular. Dos dioses, uno se llama Oanes y el otro se llama Dagón. Y tenían algo en particular. Eran mitad pescados y mitad hombres. Por Nínive se veían las estatuas de estos dioses con la colita de pescado, así como Aquaman, y con la mitad del torso como un hombre.
Aquí esta no se la sabía. Entonces, alguien en la playa ve a un tipo salir de una ballena, salir del mar, salir hacia la playa, salir sin pelo, salir con algas todo enredado. Y yo me imagino que él pensó que este era el Dios de los ninivitas. Jonás salió ahí y de repente el rey dijo: preséntenme a Jonás. ¿Sabes por qué es interesante esta parte de la historia que nunca habíamos analizado, o que al menos yo no? Porque un profeta llegó de una forma diferente. Yo creo que si Jonás hubiera llegado como todos los demás profetas, también le hubieran cortado la lengua, también lo hubieran hecho pedazos. Mas sin embargo entró de una manera distinta. Y eso significa que en todas las tragedias de la vida, Dios sigue teniendo el control. En todas las tragedias de la vida, Dios sigue teniendo el control. Un profeta que llegó de forma diferente, ¿a qué voy? A veces pensamos que Dios solamente utiliza a los buenos. Y este profeta a veces lo esperamos a Andrés Corso, esperamos a Dan Tejebel, esperamos a aquel cantante famoso para que predique, esperamos que alguien hable de salvación, alguien que tenga un nombre, alguien que sea alguien distinto, esperamos que lo haga porque nosotros no somos lo suficientemente buenos. Porque mi historia no hace juego para compartir el evangelio. Jonás fue un profeta que llegó de una forma diferente. Hoy te tengo una noticia: Dios está utilizando y quiere utilizar tu tragedia para bendecir a alguien más. Llegó la tragedia a la vida, escuche bien. A veces pensamos que un profeta es alguien, pero te voy a decir quién es un profeta. Un profeta es quien declara las verdades de Dios. Y quizás no estés de acuerdo conmigo, pero ese profeta es una mujer que pasó por la adicción a la pornografía. Ese profeta es un hombre que salió del fracaso de los negocios. Ese profeta es un joven que se acostó con medio ciudad. Ese profeta es esa familia rota y disfuncional que Dios va a usar. Ese profeta es esa señorita abusada en su niñez. Ese profeta es un niño abandonado. Y es lo que Dios está buscando para transformar una ciudad, un estado, para transformar trabajos. Dios está buscando profetas con tragedias. Dios está buscando profetas que le amen a Él, tal y como somos. Hoy la responsabilidad de compartir el evangelio no es solamente de aquí de la iglesia. Hoy yo quiero comprometerte a ti porque tienes una historia, tienes una tragedia, has atravesado por tragedias o estás pasando por una. Tú puedes ser el puente que alguien necesita para escuchar esta verdad de salvación. Tú puedes ser ese puente que puede salvar a alguien de cometer más errores. No todos llegaremos de la misma manera, porque estoy seguro que Dios comenzará a usarte y comenzará a moverte en una atmósfera diferente. Esta mañana decía: Dios quiere que seas de bendición, no solamente para ti. Quizás tú seas el Jonás rebelde, ese Jonás que le cuesta. Y escucha bien, Dios quiere que seas de bendición para otras personas. Llena tus redes sociales de esta buena noticia. Que la gente diga: en serio, en medio de un concierto que he armado se habla de salvación. En serio que limándole las uñas a mis clientes van a recibir algo de mí. En serio que dando masajes a alguien puedo orar por ello.
En serio que reparando las puertas de un cliente a la casa, tú me vas a usar de esa manera. En serio que limpiando la casa donde tengo que limpiarla cada 8 días, tú me vas a usar para algo. En serio que sirviendo la mesa, si soy mesero, Dios me va a usar para algo. En serio que si alguien se va a comer el fruto de mis manos, va a ser de bendición. En serio que pintando la casa de un cliente, la bendición de Dios va a correr a través de mí. Y la respuesta de Dios es sí, quiero usarte. Esa es la respuesta de Dios. Dios quiere usar tu tragedia. Dios quiere usar tus manos. Dios quiere usar tu negocio. Tu negocio no es tuyo. No lo controlas tú. Tú puedes agendar a quien tantos quieras y de repente Dios te mueve la agenda y te dice no. Nadie se va a aparecer en tu negocio. Cuando entiendas que Dios es lo fundamental en nuestra vida, que Él depende de todas las cosas, ahí en esa presencia en medio del pez le dice Dios, mira, estoy hasta acá, tú eres el que tienes todo, tu misericordia, tu gracia es la única que me da vida, es la única que me sostiene. ¿Sabe? Esta ciudad va a ser transformada y va a ser conmovida desde sus cimientos por muchos que saldrán a predicar esta buena noticia. Por muchos que hoy van a creer y van a decir, ¿en serio me puedes usar a mí? Dios quiere usarte a ti. Dios quiere usar tu vida. Dios quiere usar todo lo que tiene que ver contigo. Tu tragedia, tu dolor, tu debilidad, tu fracaso, tu depresión. Toda la ciudad se detuvo, toda la ciudad se detuvo cuando salió Aquaman de allá, cuando dijeron este es el Dios, hay que escucharlo. Ha sido el movimiento más grande registrado en la palabra. 120,000 personas recibieron en ese momento el mensaje de salvación y solamente Jonás caminaba por las calles y le decían, tienen 40 días para arrepentirse, por los 40 días si no se arrepienten va a caer juicio sobre esta ciudad. Y uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, 100, 200, 1000, 10,000, 100,000, 120,000 personas, toda una ciudad. Porque hubo un profeta distinto. Dios va a utilizar tu tragedia para que tú seas ese profeta que Dios empiece a usar ahí donde estás. Algunos decimos, no soy lo suficiente. Escuche bien la nueva versión, lenguaje actual. Y pues fuerte de pie porque ahora sí me va a regañar el pastor. Algunos de los que estamos aquí quizás tenemos esa mentalidad de que Dios no nos puede utilizar, no puede utilizar nuestra tragedia, no puede utilizar nuestra historia. Hay un pensamiento en 1 Corintios capítulo 1 que quiero que lo lleves en el corazón. Dice, pero Dios escogió lo tonto del mundo para avergonzar a los sabios. Yo soy un tonto. Pero de lo tonto que Dios, tan tonto que yo era, dijo, yo he tomado de lo más tonto que el mundo no quiere para avergonzar a los que creen saber. Y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. Tú tienes tanto potencial en ti para compartir esa buena nueva de salvación. Para decirle, Dios, aquí está mi vida. ¿Sabes cuál era el problema de Jonás? El problema de Jonás era que no entendía el amor tan grande de Dios hacia los que no le conocían y hacían tanta maldad. Yo tampoco lo entiendo. Hay veces que digo, castiga al malo con lo malo y bendícenos a los buenos. Pero fue este proceso en el que Dios tuvo que enviar a Jonás para que Jonás predicara y entendiera que la gracia y misericordia de Dios solamente Él la puede dar. Tu historia cuenta, tú eres un profeta. Tienes que salir, alguien tiene que escuchar tu historia.
Alguien tiene que escuchar la historia de ese niño abandonado por sus padres. Alguien tiene que escuchar esa historia de esa señorita adolescente adicta a la pornografía y que Dios la sacó, de ese joven que estaba batallando y que Dios lo sacó. Alguien tiene que escuchar aquella historia de aquel negocio fracasado y que no has podido salir adelante. Alguien tiene que escuchar tu historia, porque tu historia tiene mucho peso. Y vas a salir de aquí, le vas a decir: Dios, úsame, quiero ser un instrumento de ti, quiero ser un instrumento de tu gloria. Tu tragedia cuenta delante de los ojos de Dios. Ahí donde está, cierra tus ojos un segundo. Tu historia cuenta.